Presentamos La Biblia Habla, una serie de estudios bíblicos con el pastor Ervin Ochoa. Bienvenidos a la lección número 8 del curso La Biblia Habla. El tema de hoy es la dulce seguridad del perdón. Por su vida sin pecado, su muerte inocente y su gloriosa resurrección, Cristo nos da la seguridad de la salvación. Por eso cada ser humano, con el divino auxilio y con la disposición contrita y humilde, da los pasos necesarios para apropiarse de los méritos de la salvación ofrecida por Jesucristo y de esa manera obtener completo perdón, la justificación y la reconciliación con Dios. Vamos a pasar a la pregunta número 1. ¿Cuál es nuestra desesperada condición? En el libro de Romanos, capítulo 3 y versículo 23, leemos: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pasaje nos enseña que tú y yo somos pecadores y necesitamos ser salvos. Muy bien, pasemos a la pregunta número 2. ¿Cómo podemos ser salvos? La primera cita está en San Juan, capítulo 1 y verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente pasaje está en Romanos capítulo 4 y verso 25. Y leemos: El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces Jesús nos salva gracias a su vida, su muerte y su resurrección. Amén. Pasemos a la pregunta número 3. ¿Cuán perfecto y definitivo fue el sacrificio de Cristo? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 10, 12 y 14. Hebreos 10:10 dice: En esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una sola vez. Verso 12. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Bueno, según estos pasajes, el sacrificio de Jesús fue tan completo y perfecto que la salvación está al alcance de todo el mundo. Amén. Ahora la pregunta número 4 dice: ¿cuál es el primer paso para obtener el perdón? Vamos al libro de Salmos, capítulo 51 y verso 3. Salmos 51, 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, el primer paso que la persona necesita es entender y aceptar que ha pecado. Ahora, la pregunta número 5 dice: ¿qué profundo sentimiento debe abrigar el pecador? Vamos a 2 Corintios, capítulo 7 y verso 10. 2 Corintios capítulo 7 y verso 10 dice: Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, cuando el pecador reconoce que le ha fallado al Señor, él debe abrigar un arrepentimiento genuino. Debe sentirse triste por sus faltas y buscar el perdón de Dios. Eso nos lleva a la pregunta número 6. ¿Qué debemos hacer para ser perdonados? En el libro de Hechos, capítulo 10 y verso 43 dice: Hechos 10, 43. De dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Es decir, los que crean en Jesús pueden tener perdón de pecados. La pregunta número 7 dice: ¿qué debemos hacer con nuestros pecados? Salmos 32, 5. El libro de Salmos, capítulo 32 y verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces el pasaje me enseña que yo debo confesar mis pecados a Dios.
No enseña el pasaje a confesar nuestros pecados a un hombre, sino ir directamente a Dios y entregarle mis pecados a Él. Te voy a dar un ejemplo. Digamos que tú te llevaste algo que no era tuyo. Eso es robar y es pecado. Aparte de devolver eso a la persona, debes ir a Dios y decirle: Señor, perdóname porque reconozco que tomé algo que no era mío. Y yo intencionalmente lo hice y te pido perdón. Eso es confesar nuestros pecados directamente a Dios. Pasemos a la pregunta número 8. ¿Qué ocurre después de recibir el perdón de Dios? ¿Cuál es nuestra experiencia? Vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 5 y verso 17. Muy bien, 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Cuando Dios nos perdona, Él nos da una página en limpio. Comenzamos una vida nueva, porque Dios nos da otra oportunidad. ¡Qué maravilloso! Pasemos a la pregunta número 9. ¿A qué acto importante conduce el perdón de Dios? En el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 38, leemos algo que sucedió cuando Pedro estaba predicando. Hechos 2:38. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces la persona, cuando busca a Jesús, le confiesa los pecados a Dios y recibe su perdón, entonces nace en la persona entregar su vida a Dios completamente a través del bautismo. Sabes, el bautismo es una entrega completamente a Dios. Es como un casamiento. Tú dejas completamente tu pasado atrás, todo sepultado. Tus pecados y todos tus errores y todas las cosas malas. Y comienzas una vida nueva, porque es una nueva oportunidad que Dios te da. Eres una persona nueva, limpia, pero ahora vas a vivir con Jesús, vas a servirle a Él y vas a glorificarlo a Él de ahora en adelante. Pasemos a la pregunta número 10. ¿Cómo se manifiesta y cuál es el alcance del perdón de Dios? Primera de Juan, capítulo 1 y verso 7 dice: mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, la sangre de Jesús es tan poderosa que puede limpiar la vida de cualquier persona. En una ocasión yo estaba estudiando la palabra con un delincuente, y yo supe que él se había dedicado al sicariato. Y me dijo: sabes, yo he matado a mucha gente, y solo quisiera saber si Dios me puede ayudar, porque yo ya no quiero seguir viviendo esa vida. ¿Hay esperanza para mí? La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No importa lo que tú has hecho en el pasado, la sangre de Jesús te puede limpiar para darte una nueva oportunidad. Bueno, entonces tú puedes preguntar: entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, número 1, debes dar prioridad a tu salvación. Vamos a leer Filipenses capítulo 2 y verso 12. Muy bien, Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nada debe separarnos del objetivo más grande que tenemos en la vida, de alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Número 2, debemos reconocer humildemente y sin excusas que somos pecadores. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 1 y verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Debemos reconocer nuestros errores y pecados delante de Dios. Muy bien, número 3. Debemos experimentar un verdadero y sincero arrepentimiento. El libro de los Hechos, capítulo 3 y verso 19, dice:
Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Dios nos quiere perdonar, pero el arrepentimiento debe ser genuino. Número 4. Confesar mi pecado a Dios y hacer restitución si eso es posible. Levítico 6:4. Entonces, si ha pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño del despojo, o el del depósito que se le encomendó, o lo perdido que encontró. Entonces, si es posible enmendar aquello que yo hice, debo hacerlo. Dios espera que yo lo haga. Ahora, obviamente hay casos donde esto ya no es posible. Tal vez la persona ya no está. Pero si es posible enmendar lo que hemos hecho, Dios espera que lo hagamos. Y número 5. Una vez que hemos recibido el perdón de Dios, debemos apartarnos de esa mala práctica. Primera de Juan capítulo 5 y verso 18. Primera de Juan capítulo 5 y verso 18 dice: Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, porque el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Entonces, después de apartarnos del mal, Dios nos dará la fuerza, el poder para resistir aquellos hábitos y pecados que cometíamos antes. Querido amigo, hemos llegado al final de este estudio, pero yo quiero invitarte en este momento a aceptar a Jesús en tu vida. Sabes, Él es el único que te puede perdonar. Él es el único que puede producir en ti una completa transformación. Él es el que te da una nueva oportunidad si tú así lo quieres. Jesús te está invitando ahora a que tú puedas tomar la mejor decisión de tu vida, que es abrir tu corazón a Cristo Jesús. Yo quisiera tener una oración contigo, y si tú puedes inclinar el rostro donde tú estás, acompáñame para hacer esta oración. Padre Santo que estás en los cielos, reconozco que soy un pecador, y en este momento te pido perdón por mis faltas, y quiero aceptar el perdón que solamente Jesús me puede dar. Anhelo que su sangre me limpie de todos mis pecados. Quisiera tener una vida nueva, una oportunidad más para ser una persona diferente. Y yo sé que tú me puedes ayudar. Señor Jesús, ayúdame a experimentar un verdadero arrepentimiento. Yo quiero ser una nueva criatura. Quiero dejar mi pasado atrás y quisiera vivir para la gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, Jesús te ama, y así como esta oración sencilla, tú lo puedes hacer donde quiera que tú estés. Confiesa tu vida, tus pecados a Dios. Él anhela perdonarte y sobre todo, Él anhela salvarte. Esta ha sido la lección número 8, titulado La dulce seguridad del perdón, del curso La Biblia habla. Yo soy el pastor Ervin Ochoa y anhelo que el perdón de Dios pueda ser una realidad en tu vida, porque cuando tú lo tengas, recibirás una paz que nunca has sentido en tu vida. Que el Señor te bendiga y te espero para la lección número 9 del curso La Biblia habla. Que el Señor te bendiga.